Hola, después de un tiempo de desaparición por las vacaciones y por otros pequeños inconvenientes, aquí estamos de nuevo y en este caso para presentar este video sobre una explicación de este cometa verde que está apareciendo mucha información en los medios de comunicación y en las redes sociales y vamos a explicar un poquito de qué se trata este cometa. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España, y vamos a contar un poco de qué se trata todo esto. El nombre real del cometa es C/2022E3. C porque no es periódico, es un cometa que tiene un periodo muy largo de unos 50.000 años, y 2022 es porque fue descubierto el año pasado, en el 22, y fue el tercer cometa descubierto ese año. Aquí podemos ver una imagen muy bonita de este cometa que fue obtenida a finales del año pasado por este observador John Chumak, y donde se puede ver esos colores tan característicos de este cometa, esos colores verdes que vamos a explicar más adelante, y esa coma y esa cola tan característica de este cometa. Este cometa se descubrió en marzo de 2022, cuando se encontraba más allá de la órbita de Júpiter, y se descubrió y todavía no tenía cola y coma, y en este momento ya se está viendo esa cola. A partir de unos días se podrá ver con unos prismáticos como un pequeño resplandor verde en el hemisferio norte, más que nada fin de enero, y ya entrando en febrero un poco en el hemisferio sur. Se acercará, o el punto de más de acercamiento va a ser el 2 de febrero de 2023, el punto de mayor acercamiento a la Tierra. Aquí podemos ver un gráfico de lo que es la órbita de este cometa E3, que va a cruzar la órbita de la Tierra. En este momento, o bueno, ya pasó por el punto más cercano al Sol, su perihelio, que es el momento de, puede ser de mayor brillo, y estaba a unos 100 millones de kilómetros de la Tierra. Cuando pase en el punto más cercano a la Tierra, se encontrará a unos 42 millones de kilómetros. Esto va a suceder el 2 de febrero de este año. Para los observadores del hemisferio norte que no dispongan de un telescopio, el cometa aparecerá como una tenue mancha verdosa en el cielo, mientras los que dispongan de telescopios podrán ver la espectacular cola visible del cometa. Los observadores del hemisferio norte podrán ver un resplandor verde brillante en el cielo matutino a medida que el cometa se desplace hacia el noreste durante el mes de enero. Los del hemisferio sur podrán verlo en febrero. Aquí podemos ver un mapa donde se destaca la posición del cometa con respecto al fondo del cielo. En este momento, el 16 de enero se encuentra aquí entre las constelaciones de Draco, Dragón y de Bootes. Se va a desplazar hacia la derecha en este mapa, y en torno al 21 de enero se va a encontrar en esta posición, y al final del 26 de enero se va a ir desplazando hacia la dirección de la estrella polar en el hemisferio norte, va a ser circumpolar. Por lo tanto, vamos a poder verlo tanto de mañana como a la noche. El perihelio, la distancia más cercana, ya lo alcanzó el 12 de enero, y será más perceptible en el cometa será más visible entre el 21 de enero y el 1 de febrero, como les decía. Más que nada, cuando tengamos luna nueva, en esa semana de luna nueva, va a ser mucho más visible. La idea es retirarse a cielos oscuros
y ahí se podrá ver una especie de resplandor verde. Aquí podemos ver con un poquito más de detalle las posiciones del cometa para el 26 de enero hasta el 30 de enero con respecto a la estrella polar que tenemos aquí. Si te está gustando esta información que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a tus conocidos. En esta imagen capturada de este cometa, esto fue para Navidad, se puede ver muy claramente el núcleo del cometa con sus dos colas, una en dirección contraria a la del Sol y la otra es la cola de iones. Este color verde que tiene este cometa, que tiene en torno a 1 kilómetro de diámetro, recordemos que los cometas son aglomeraciones de hielo y rocas. Aquí tenemos una imagen del cometa 67P obtenida por la nave Rosetta, pero para darnos una idea de lo que es este cometa, está compuesto de hielos. En el caso del cometa verde que nos trae este video, este color verde procede de algunos compuestos que estamos encontrando en el cometa. Se trata principalmente de carbono diatómico y cianógeno. Al acercarse al Sol, la luz solar sublima los hielos que están compuestos de estos materiales y es lo que nosotros vemos con ese color característico verde. Aquí tenemos una nueva imagen, esto fue hace poco, el 8 de enero del 2023, y podemos ver ese color verde característico que se ve en la parte frontal de ese cometa, en una de esas mitades, como se ve claramente aquí en esta cola, en esta coma verde, bien característica, y en dirección tenemos la cola de iones, que se ve en dirección opuesta a la del Sol. Si te ha gustado toda esta información, suscríbete al canal y no dudes de enviarle este link a todos tus conocidos. Muchas gracias.